I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Yo como narrador de historias, lo que quería era contar una historia, quería crear una ficción, quería, sí, retratar la cruda realidad que viven las madres, los padres, las familias que buscan a sus desaparecidos, pero no quería hacer un documental, no quería simplemente retratar la tragedia, porque pues por donde lo veas es un tema muy oscuro, es una tragedia, es algo trágico, es algo triste. Es algo que cómo le voy a hacer para crear esta ficción y que no caiga en eso, en la oscuridad. Entonces quise escribir esta historia como si fuera la historia origen de una superhéroe. Y esta superhéroe pues es interpretada por Adriana Barraza. El nombre del personaje es Clemencia Ríos. Ujú. Clemencia es el nombre de mi madre. De mi propia mamá, entonces también me inspiré Wow. mucho en mi propia mamá, entonces quise darle ese nombre como haciéndole honor a mi madre. Y, y bueno, a través de yo pensando, creando esta ficción, creo que puedo llegarle al público, a las audiencias, para que acompañen a esta superhéroe en este viaje y que lo sientan, o sea, que se involucren, sí, en la tragedia de este tema de los desaparecidos, pero que también haya esta intriga, que también quieran ir acompañando a Clemencia mientras asume esta misión que le regala a su hijo. No se la regala, pues se la da. Y ella pues asume esta misión para darle este cierre a las familias que están buscando a sus desaparecidos. Entonces, yo creo que ese era como que el propósito. El propósito es que se involucre la audiencia en la historia, que se metan, que sientan lo que está pasando Clemencia, el personaje de Adriana Barraza, que sientan lo que está pasando el papá que está buscando a su hijo, interpretado por Roberto Sosa, y que también entiendan esa crudeza, esa frialdad de, en este caso, los políticos, como lo es la esposa de un político, interpretada por Mónica Huarte, y que puedan entender la complejidad de todo este problema en el que no hay un solo culpable, que todos somos parte de este problema y directa o indirectamente, creo yo. Entonces, creí que a través de la ficción podríamos tocar corazones y que fuera una invitación para despertar la conciencia. Pues fíjate que sí, porque yo quería ver, aparte de las películas mexicanas que ya tenemos muy visualizadas, como La Civil de Teodora Ujú. Mijay, con Arcelia, una grandiosa Arcelia Ramírez, y también Sin Señas Particulares con Mercedes, que me parece dos obras o cumbre de este tema de las desapariciones forzadas, en acompañamiento con el tema del narcotráfico, y bueno, Sujo, que también me pareció desde otra perspectiva una gran obra maestra. Pero creo Sí, que tú logras en 22 minutos eh, condensar el dolor, el sentido de urgencia, y creo que eso es muy loable para el lenguaje cinematográfico que tienes, porque lo que me gusta es que desde el principio, y hablo ya en términos cinematográficos, tienes este plano, este POV, point of, que es es el actor buscando y diciendo por aquí está, ¿no? Desde ese momento ya estás involucrando al espectador a, este puede ser tú buscando a alguien, ¿no? Creo que es exacto. potentísimo, potentísimo ese lenguaje, muy bien trabajado. La verdad es que yo desde el primer momento en que veo el rostro de Adriana, aquí está, híjole, me rompió el corazón, no Mm, sabes. Y luego Roberto Sosa, que está increíble, yo creo que es su mejor personaje, no sé, tenía mucho que no lo veía aparte, sí, y ahora que lo vi en este corto, me conmovió demasiado. Se me quiebra la sí, voz, se me quiebra la voz. sí, la verdad es que
Me siento tan afortunado de haber trabajado con estos grandísimos actores, de haber tenido la oportunidad y que ellos pues leyeran el guión y que entendieran de lo que se trataba, de lo que yo estaba tratando de hacer y que se sumaran pues a esta misión y que quisieran ser parte de este corto, porque pues no todos los actores profesionales, vaya, que están haciendo cine, largometraje, no siempre le dan la oportunidad a un corto. Pero yo pienso que al ver de lo que trataba y de este problema tan grande que tenemos en México, ellos sintieron también una responsabilidad de hacerlo y que entendieron la historia, ¿no? Que entendieron esta ficción de la que estamos hablando. Y también le debo mucho a mi fotógrafo, Gerardo Guerra, de Guadalajara. Es un increíble fotógrafo que juntos él y yo pudimos retratar esta historia y me encanta cómo la cámara siempre está en movimiento. Él era el camarógrafo, él estaba con la cámara, yo estaba a su lado. Y entonces acercarnos a los rostros de estos grandísimos actores era algo que yo quería hacer porque quería que el público estuviera ahí también con ellos, ¿no? Que estuviera aquí en la cara con ellos, sintiendo esas emociones. Está En- tremendo, tremendo, tremendo cómo lo manejaste, porque, híjole, esos planos expresivos de los tres, tanto de Mónica Huarte, Roberto y Adriana, son brutales, ¿no? La verdad es que me conmovió y yo sentí, y mira, después de que lo vi yo, se lo puse a mi mamá, y mi oh, mamá, uff, no sabes, terminó, mm, o sea, terminó muy conmovida igual que yo. mm, Y mi mamá es muy difícil para temas de cine es muy difícil, o sea, es muy quisquillosa, ¿sabes? Un sí, tema que me preguntó ella, que cuando le dije que sí me habías aceptado la entrevista, me dijo, ella es cristiana, ella es mm, evangélica. Entonces lo que mm. más le conmovió es el punto de vista evangélico de cuando él le dice es que maté a mucha gente. Y su mamá le dice, no te preocupes, ya aceptaste a Jesús en tu corazón. ¿De dónde nace esa idea de hacerla evangélica? Eh, bueno, mi madre también es cristiana, Ok, entonces también yo crecí en familia cristiana, familia católica. Ahora yo no me considero cristiano ni católico, pero entiendo bien esas personas que tienen esa fe cristiana y quería que Clemencia tuviera esa fe porque en personaje de Clemencia, que también te digo como me basé un poco en mi madre, pero también me he basado en amigas de ella, amigas también que yo he conocido de la iglesia y sé cómo tienen esta fe en Dios, en Cristo, en la Biblia, y cómo esa fe las ha sacado pues de duras realidades, realidades, tragedias. Eh, y bueno, quería que en el caso de Clemencia, pues que tiene, que es la madre de un asesino, de un sicario, de un secuestrador, pues que tuviera esta fe inquebrantable, que muchas veces es ciega, ¿no? Que yo creo que por eso le dice ella a su hijo cuando le confiesa todos los crímenes que cometió, que todo estaba bien, que Dios, Cristo, ya había limpiado sus pecados, como quien dice que mejor no hablar de eso, porque como seres humanos no queremos muchas veces enfrentar las sí. consecuencias del pecado, del crimen o de lo que hemos hecho. Entonces, yo pienso que también ese es un cambio, ¿no? En este personaje cristiano, religioso, Clemencia, que acepta que no basta con ser limpiado, de contener el perdón de Dios o ser limpiado con la sangre de Cristo, porque ella entonces toma esta misión de decir, ok, a lo mejor Dios me está hablando de esta forma, no para que cierre aquí y diga, ya se limpió todo, ya, este cuento se terminó. No, es como dándole una oportunidad para redimir a su hijo, para redimirse a ella misma y para regalarle ese cierre a las
a las personas, que yo creo que eso es más como Cristo lo hubiera hecho, ¿no? Es Más como fuerte. Jesús lo hubiera hecho, siento Es yo. fuerte, Ujú. todo ese cierre, porque el cortometraje me interesa mucho que eh, el arco del hijo está terminando. Estamos al final, presenta el arco del hijo que está muriendo y estamos Sí. comenzando el arco de la madre que está empezando con esta misión y esta línea de tiempo rota que te va mostrando a cuentagotas la información me parece genial. Y va mi siguiente pregunta, querido David. ¿Cómo te acercaste a esta realidad? ¿Cómo fue que pudiste tocarlo desde la manera más sensible posible? ¿Y cómo fue que te informaste? O sea, yo sé que es tema público, todas estas 133,000, más de 100,000 desapariciones forzadas en lo que va de la historia, que yo creo que son más, pero ¿cómo te acercas al tema? ¿Cómo fue que investigaste? ¿Cómo pasó todo? Pues esto fue algo que me pasó a mí, que me pasó a mi familia, porque en el 2004 secuestraron a mi tío, que se llama José Estrada, en las afueras de la ciudad de Durango. Yo soy de Durango, de ahí es de toda mi familia. Ahí crecí y bueno, cuando era adolescente, en el 2004, nos enteramos que José desapareció, que lo secuestraron. Y pues fue un momento muy duro que me marcó a mí, que marcó a toda mi familia, porque fueron meses de mucha angustia, meses en los que la familia recibió un cassette de VHS anónimo donde estaba José amordazado, golpeado y pidiendo que por favor pagaran el rescate para que lo soltaran. Entonces, yo no sé cómo fue que vi ese video, pero lo vi y también eso pues me marcó. Después de que mi familia pagó el rescate y hicieron todo lo que les pidieron los secuestradores, pues José desapareció, nunca se volvió a saber de él, nunca supieron qué hicieron con él, dónde está, dónde quedó. Entonces, pues pasaron más de 20 años y la situación en México pues no ha mejorado, si acaso pues ha empeorado con el paso de los años, cada vez más desaparecidos y más desaparecidos. Entonces, eh, yo pues escribo y esta historia la escribí hace como 10 años, como pensando que podría ser una obra de teatro pequeña, corta, sobre un tesoro enterrado en un jardín, con 3 personajes nada más. Pero luego la historia evolucionó como un guión cinematográfico y conocí a Adriana Barraza por medio de mi productor y amigo Edward Enríquez Cohen, que estaba trabajando con Adriana Barraza. Entonces yo dije, bueno, Adriana yo siempre la he admirado desde siempre, me parece una de las mejores actrices mexicanas. Ujú. Creo que desde que la vi en una película mexicana que se llama La Segunda Noche, me encantó ahí y siempre había seguido su carrera. Entonces pensé que yo quería trabajar con Adriana porque pues había este contacto, o sea, se sentía que podría ser posible eh, mostrarle este guión. Entonces fue que reescribí el guión, pero ahora pensando en Adriana Barraza como la protagonista y fue cuando creé el personaje de Clemencia. Entonces se lo presenté a Adriana y ella me dijo, David, había estado esperando que alguien viniera a mí con una historia así para poder hablar de este tema de los desaparecidos. Y ella, que lo ha dicho en múltiples ocasiones, estaba celebrando su 50 aniversario como actriz e incluso hizo una obra sobre una madre buscadora, una obra de teatro. Eh, entonces, también ella quería celebrar su aniversario de 50 años hablando de este tema y entonces dijo, sí, acepto, vamos a hacerlo. Y así fue como surgió. Y luego se sumaron Mónica Huarte, Roberto Sosa, por medio de mi otro productor en Guadalajara, Gustavo Castillón y su compañía CM Films. Y todo esto fue posible también por mi otra productora, Patricia Rigen, una directora
que es una gran amiga mía, que me presentó a esta compañía en Guadalajara y todos se fueron sumando, pero creo que todos se fueron sumando por el guión, que creo que es donde todo empieza, ¿no? Que Mucho. puedas escribir una historia que te llegue al corazón, que te conmueva y que veas el potencial que tiene para convertirse, ya sea en un corto, en un largo. Entonces, así fue como pasó. Y ya para irnos perfilando un poco al cierre de la entrevista, la cual agradezco tremendamente, David. Tu opinión respecto a a este tema de los desaparecidos. Hoy, Mundial 2026, todo lo que se ha suscitado, el caso de la señora, no sé si lo viste en redes sociales, de la señora Vicky Ponce, que se arrodilló ante la policía que no las dejaban pasar al Estadio Azteca y cómo les dice, mientras ustedes están aquí, hay más desapareciendo en este momento, no es justo. ¿Qué opinas? Pues es tan duro ver el sufrimiento. Yo pienso que el mexicano común, No alcanza. si puede ver a otro lado, pues mejor ve a otro lado pues para que no le duela, ¿no? Para no involucrarse, y muchas veces porque se sienten que no tienen ningún poder, que si le dan la atención, si se involucran, pues de todos modos no creen que puede haber un cambio. Yo creo que hay mucha desesperanza, hay mucha apatía, pero por eso es que, por ejemplo, realizamos este cortometraje para que la gente voltee a ver, en este caso, a las familias que buscan, a las madres, para abrir su corazón, para despertar su conciencia, para que empaticen con ellas y para que compartan su lucha y se unan a su lucha por la justicia, para esclarecer sus casos, para que haya una investigación, para que identifiquen cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pienso que actualmente hay muchos personajes que quieren politizar como el dolor de la madre o reclamar Sí, como si estuviéramos nosotros culpando al gobierno actual. O sea, claro que hay una responsabilidad del gobierno actual de que tiene que resolver y de ponerse a trabajar y de atender a todas estas madres y llegar hasta impartir la justicia que se requiere y encontrar, ¿no? Al fondo de todos estos casos. Eh, y hay mucha gente que piensa que es en contra de algún partido político en particular, cuando todos los políticos son lo mismo, exacto. cuando el nombre del partido realmente pues no importa, solamente cambia y no hay ningún líder que realmente esté tomando la iniciativa y esté ideando algún tipo de solución, algún tipo de programa, algún tipo de plan de ataque para, para traer un poco de paz a México y paz a estas familias que buscan a sus desaparecidos. Entonces, yo pienso que el apoyar a las madres buscadoras no significa que estás apoyando a ningún partido político en particular, sino que simplemente estás reconociendo tu propia humanidad, que estás siendo humano, que estás siendo un buen mexicano, y porque al final de cuentas creo que somos los mexicanos los que nos vamos a salvar los unos a los otros, no ningún partido político, ningún presidente va a venir a salvarnos. Somos nosotros los que vamos a hacer este cambio con, con las decisiones que tomamos día a día, con cómo tratamos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, cómo nos comportamos en casa, en nuestro círculo social. Yo pienso que solamente así es como vamos a poder hacer este cambio, siendo conscientes. Qué fuerte, qué fuerte. Última pregunta y porque se nos está acabando el tiempo del Zoom. ¿Crees que el cine mexicano está reflejando esta problemática de manera justa en comparación con las grandes producciones eh, cómicas, taquilleras? ¿Crees que hay un contrapeso real con este tipo de problemáticas? Yo creo que, pues es que las grandes compañías, las plataformas, los estudios,
lo que les interesa pues es el entretenimiento y es la ganancia que pueden obtener del entretenimiento, de contar esas historias. Pero también yo pienso que hay cineastas y creadores como yo que también son muy conscientes del entretenimiento, de obtener cierta ganancia para cierto estudio, pero también trayendo a la mesa una historia real, una historia con profundidad, una historia con corazón y con cierta eh, propósito para generar cierto cambio en nuestra sociedad. Yo pienso que los dos no deberían de estar peleados, Claro. que puedes hacer ambos. Puedes tener una película muy taquillera y también puede ser una película que empieza a generar un cambio en nuestra sociedad. Eh, a lo mejor es un poco difícil, a lo mejor no todos lo entienden, pero El Tesoro creo que es un gran ejemplo de eso. Pues much- I believe in life. I believe in love, and I